Todo inicia con la familia, los amigos. Todos quieren dar un like, compartir, enseñar al mundo lo que tienes para dar. Es el momento donde el crecimiento se conquista. Comienzan los emprendimientos, los grandes negocios, las alianzas, los sueños que siempre viste venir. Localízate, el mundo quiere ver lo que tienes para dar. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de dos médicas, las doctoras Luz Miriam Triviño, quien es médica antroposófica, ya hablaremos exactamente qué significa esto, y la doctora Pilar Ramírez, médica anestesióloga y en formación para convertirse en médica antroposófica. A las dos las saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muy bien, hoy hemos decidido cambiar la temática general que tenemos todos los días en nuestro programa, donde hablamos de movilidad, hablamos de vivienda, hablamos de inseguridad, hablamos de en Cali, hablamos del proceso de paz, hablamos de la violencia, hablamos del ferrocarril, etcétera, etcétera, de mil y un temas que afectan en teoría a Cali, a la ciudad, a la región, al país y por qué no al mundo. Pero precisamente a partir de esa reflexión y habiendo conocido que hay en Cali un grupo de médicos y estudiosos que vienen trabajando un enfoque que poco conocemos los legos, los que no somos médicos y los que a veces no somos casi pacientes también, pero que no por ello deja de ser significativo, y es que hay un grupo, hay una corriente de pensamiento al interior de la medicina que está diciendo: el ser humano no es cuerpo y mente separados, el ser humano es cuerpo y mente en una simbiosis, en una unidad indisoluble. Y la medicina, que en teoría nos han mostrado como la que atiende el cuerpo, las funciones del organismo humano, para repararlos y ponernos de nuevo en funcionamiento cuando el riñón nos afecta, el hígado, el cerebro, el corazón, etcétera, va más allá, tiene que ver con la espiritualidad del ser humano, con la conexión del ser humano con ese mundo espiritual, con esa realidad espiritual que lamentablemente a veces, o a veces no, en muchas ocasiones se desconoce. Pues estas médicas vienen trabajando este tema, lo hacen desde un proceso no solamente académico, científico, de estudio, sino experimental. Tienen ya en Cali un centro donde están probando que este enfoque no solo da resultados, sino que se convierte en una arista para que todos, pacientes y médicos, les pongamos el ojo. Doctora Luz Miriam Triviño, usted es médica de la Universidad del Valle, ¿no? No, de la Universidad Libre. De la Universidad Libre. Y me dice usted por fuera del programa: yo comencé a estudiar la medicina antroposófica porque estaba peleada con la medicina tradicional, con la que yo estudié, con la medicina alopática. Entonces yo comienzo haciendo la pregunta: ¿por qué se peleó? ¿Qué la hizo pelearse con su propia profesión? Bueno, eso fue más o menos en el año 93, 94, y todo realmente empezó después de cuestionamientos sobre por qué enferma el ser humano, por qué se enferma un niño. Yo trabajaba en la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital Universitario de aquí de Cali. ¿Por qué se enferman un niño pequeño, nace, se hospitaliza y muere en 3 meses de vida? Esas preguntas fueron para mí pues muy complicadas en ese momento, comprender estos procesos, comprender la muerte, y en ese momento no tenía los elementos quizás suficientes para poder entender
como parte de la posibilidad de estar en esta vida terrenal y de transformar lo que se necesita transformar en ese espacio de tiempo. En ese momento entonces decido que no encuentro las respuestas adecuadas y quedo como un poco peleada con las respuestas que encuentro dentro de la medicina convencional y dentro de la corriente también quizás en mi búsqueda espiritual. Después en el año, pasan muchos años con muchas preguntas y hace 8 años conozco a través de tener a mi hijo en el colegio Waldorf, Luis Horacio Gómez, de filosofía antroposófica, conozco que hay medicina antroposófica. Ya había hecho homeopatía y había hecho terapia neural, pero mi decisión todavía no estaba muy clara frente a la medicina. Entonces, cuando conozco la medicina antroposófica, comienzo a estudiar y a ver de qué se trata, y ahí sí hago el clic con la medicina nuevamente y vuelvo a retomar amor por la medicina convencional. Doctora Pilar, usted es médica y especialista en anestesiología, ¿así es? Sí, correcto. Eso es típicamente medicina convencional, entiendo yo, desde mi ignorancia médica. Sí, totalmente. ¿Qué hace una especialista? Una médica que además de pasó por el proceso de ser médica general y después decidió hacer una especialización típica de la medicina convencional, que en este caso es la anestesiología. ¿Qué hace usted ahora en este tema de la medicina antroposófica? ¿Cómo fue? Igual que lo que dice Luz Miriam, todos en el fondo estamos en una búsqueda personal que la podemos ir llevando al campo de la profesión que ejercemos. En este caso específico, uno se enfrenta a un paciente y siente que estamos muy parcializados, que necesitamos ampliar ese abordaje, que no estamos siendo a la altura de la tarea que nos han impuesto, que siempre quedamos insatisfechos, que el paciente, lógico, la parte física, lo que ofrece la medicina tradicional es totalmente válido. La ciencia natural nos ha apoyado, nos ha ayudado intensamente a lograr unos avances muy importantes en la medicina, pero cuando tú ya estás frente a la cama de un paciente, ves que falta mucho más, que no puedes aislar esa parte anímico-espiritual. El ser humano tiene relaciones con otros seres humanos, tiene relaciones con su entorno, su biografía tiene que ser importante, y hemos encontrado en esta medicina respuesta a muchos interrogantes que ni el paciente tenía ni había podido contestar, y mucho menos nosotros para poderle ayudar. Pues a mí me sorprende el enfoque, lo poco pues que he leído para documentarme para el programa que estamos haciendo, pero me llamó poderosamente la atención, amables televidentes e internautas, porque todos los días recibimos en este medio de comunicación llamadas, visitas y quejas de pacientes que se quejan de que es un desastre la atención en salud, que es un desastre la oferta de salud que recibimos las personas por o una dolencia menor o una dolencia mayor. Y entonces uno encuentra médicos, y aquí me refiero a ellas, que son médicas profesionales de la salud, médicos que es tal el nivel de estrés que hay en el sistema de oferta de salud institucional, que cuando el paciente entra ni siquiera levantan la mirada para saludarlo, para decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, que ni siquiera le dan la mano, o que si se la dan de cualquier manera. Y hay una falta de conexión entre ese paciente que entra al consultorio o a la clínica y ese profesional de la salud que está recibiendo a ese paciente. Entonces, cuando nosotros nos escuchamos hablar de unas médicas que están mirando cómo la enfermedad y la salud están conectadas directamente con la espiritualidad del ser humano, nos preguntamos nosotros, periodísticamente hablando, si está conectada la salud con la espiritualidad del ser humano desde el punto de vista del paciente, antes tiene que estar conectada con el médico, porque si el médico no es el primero que está en esa dinámica de conexión, le va a quedar muy difícil hacer la conexión con el paciente. ¿Estoy interpretando correctamente ese punto de partida? Sí, sí, está es correcto.
Realmente para nosotros en medicina antroposófica partimos de que todos somos médicos convencionales. Respecto a lo que decías inicialmente, hay que tener en cuenta que yo creo que en todo médico vibra el genuino y verdadero deseo de hacer las cosas bien y de poder atender bien a su paciente. Creo que lo que es complejo es más el sistema de salud en el que nos movemos, las dificultades que hay en que el médico pueda tener el tiempo suficiente para atender a un paciente y poder realmente conectarse, como tú dices, como lograr esa conexión. Pero también hay que reconocer que hay médicos que ponen tanto el corazón, incluso estoy hablando de la medicina convencional, que en 20 minutos pueden llegar a hacer conexión con el paciente. No hay que negar también eso es también una posibilidad y es real. Ahora, en medicina antroposófica nosotros partimos de que las consultas siempre van a ser consultas más largas, generalmente son consultas de 1 hora, hora y media, y obviamente todos los médicos antroposóficos hemos sido formados para poder en nosotros mismos hacer un trabajo de camino interior. Debemos de por lo menos intentar caminar coherentemente, intentar, porque lograr la coherencia no es tan sencillo, pero sí hay un gran intento de nosotros mismos vivenciar un camino interior también igual a como le proponemos al paciente. Y también nosotros como médicos antroposóficos debemos vivenciar las terapias, las ayudas terapéuticas que le proponemos al paciente. Nosotros mismos también ya las hemos debido vivenciar, tanto desde la parte de ayuda terapéutica artística, como lo que es el movimiento consciente, como lo puede ser también el canto, o sea, todas esas ayudas también nosotros las vivenciamos, porque uno no puede proponerle a otro ser humano lo que uno también no ha podido conocer y poder tener esa autoconciencia de qué le estamos proponiendo al otro. De modo que en esa dirección sí, es así como se puede hacer en medicina antroposófica. Yo tengo que poder reconocer que es un camino biográfico en el otro ser humano, pero primero también tengo que haber podido reconocer ese camino en mí misma. Doctora Pilar, entiendo yo, y usted me corrige obviamente si no estoy siendo correcto en mi interpretación, que la medicina antroposófica no niega para nada la medicina convencional. En ningún caso. Y que ustedes como médicos en un momento determinado pueden brindar un tratamiento con cierto tipo de medicina, o sea, farmacopea, cápsulas, jarabes, inyecciones, como cualquier otro médico. Es correcto. Estoy diciendo lo correcto, perfecto. Pero me llama particularmente la atención que siendo usted anestesióloga, y discúlpeme usted que yo me haya enfocado tanto en, es que de verdad me produce mucha intriga. Cuando un anestesiólogo existe es porque hay un tratamiento de complejidad. Ya no es simplemente que yo voy porque tengo una gripa, porque me duele aquí. Ahí hay casi que una operación y un tratamiento de alta complejidad. Y hay casi siempre, digo desde el punto de vista de los legos, que cuando a uno lo acuestan en la camilla de operaciones, a uno lo van a desconectar. Y lo van a desconectar con una cosa que se llama la anestesia, que no tengo ni idea qué es eso. Pero en todo caso le meten una inyección a uno y cuando uno menos pensó se durmió y perdió conciencia. Usted que le ha tocado vivir eso por su ejercicio profesional, explíquenos cómo es el asunto entre enfocarse en la medicina antroposófica con ese paciente que está apenas en una especie de terapia preventiva, a lo que puede pasar con el otro paciente que está en una terapia, llamémoslo de reparación, de curación, después de que ha sufrido, por ejemplo, una operación de corazón abierto. Básicamente lo que uno tiene que cambiar es la concepción del modo de pensar del abordaje del paciente. Tú no puedes pensar que ese paciente simplemente tiene una enfermedad, en el caso específico que tú estás nombrando, de una enfermedad de corazón. Si tú biográficamente vienes y analizas este paciente y tienes la oportunidad de tener este tipo de entrevistas como las que sugiere y propone la medicina antroposófica, donde tú
con el paciente tienes una oportunidad de hacerlo caer en cuenta, de hacerle vivenciar su enfermedad y que él mismo tenga la capacidad, la retrospectiva y la conciencia de por qué llegué a enfermarme. Porque una enfermedad, el caso específico que tú dices, a nosotros nos llega el paciente ya con la eventualidad, con el suceso del momento, pero retrospectivamente tú vas a analizar qué calidad de vida tenía ese paciente, cómo respetaba sus ritmos, cómo manejaba sus emociones, todo este tipo de cosas que hicieron que en determinado momento ese cuerpo físico, desde lo anímico, se viniera a afectar. A nosotros desde la medicina tradicional nos llega ya las consecuencias de ese proceso, pero no hemos indagado en las causas. Entonces, si tú te das esa oportunidad, lógico, es importantísimo. ¿Y qué tal que no existiera la cirugía de corazón abierto, que no existiera la cirugía donde te van a extirpar un apéndice que se inflamó? Es fundamental. Sin esa medicina, el ser humano tampoco. Lo que estamos proponiendo en la medicina antroposófica es ampliar esa visión del ser humano, no solo quedarnos en lo físico, que es a lo que estamos apuntándole desde la medicina antroposófica, es mirar esta integralidad del ser humano en lo anímico y en lo espiritual. Si tú a este paciente que llega, además, como me toca a mí en el hospital universitario, un paciente que llega a una institución que además él nunca la ha escogido, sino por alguna circunstancia logística, porque no tiene recursos, qué sé yo, termina yendo a una institución donde no puede escoger ni a sus médicos, ni nada, llega a un entorno totalmente muy drástico para él, y fuera de eso, desde su proceso de enfermedad viene con una angustia terrible. Si tú, como médica antroposófica, yo pienso que no se necesita ser antroposófico, se necesita ser humano y sentir y ponerse en los zapatos del otro para poder vivenciar lo que ese paciente puede estar sintiendo. Yo le digo mucho al equipo de salud, mira, cuando uno como médico ha tenido la experiencia de estar detrás de bambalinas, como se dice, y ser expectante, o que tienes un familiar, así conociendo uno todo, a dónde va, cómo va, escogí mi médico, escogí mi institución, se genera esa angustia y ese estrés detrás de toda esa enfermedad. ¿Qué puede sentir una gente que llega en condiciones totalmente indefensas, donde muchas veces ni se le comenta qué se le va a hacer, por qué llegó acá, a qué se tiene que apuntar, qué espera de esto? Todo esto hace que el evento en sí se le agreguen 1000 condiciones más para saturar a este paciente de más emociones negativas, que en última instancia va a tener efectos sobre el pronóstico de la enfermedad. Hay otro enfoque que yo quisiera pedirles a ustedes que revisemos, y es la formación del personal de salud y concretamente de los médicos. A uno desde fuera le da la impresión de que el sistema de salud comienza a tener serios y graves daños desde el proceso de formación de los profesionales de la salud. Y lo dice uno obviamente sin ser ni estudiante ni docente de carrera de salud, pero la impresión, yo a veces voy a almorzar a un lugar donde llegan un poco de estudiantes de la Universidad Libre, entre otras cosas, voy a decir con nombre propio la universidad, pero también he estado en otros sitios donde llegan otros profesionales de otras universidades, y le pongo atención a ciertas conversaciones, y me da la impresión de que hay tal vacío, hay tal inconsciencia en esos muchachos de que están formándose para atender al ser humano, que es como si lo estuvieran haciendo para simplemente cumplir un derrotero de carrera profesional que les permita salir a devengar una plata o a volverse especialistas en cosas que brinden económicamente muchas posibilidades de dinámica social. No es que yo me quiero dedicar a la cirugía plástica, yo me quiero dedicar a las cirugías estéticas y no sé qué cosas. Y a veces les oye uno conversaciones de que los profesores nos llevaron al hospital departamental o al hospital o al Club Nobel o a no sé dónde, y hacen comentarios como muy despreciativos de cuando a ciertos docentes tratan de insistirles en que hay que jugar con una vocación que debe estar en la base. Ustedes coinciden en que hay una gran falta
de coherencia en el proceso de formación, que es el que después va a botarnos como egresados a esos profesionales de la salud que van a ser o médicos o directores de instituciones médicas y que terminan dañando el sistema como tal? Bueno, yo considero que esto hay que tomarlo desde un punto de vista casi de la época y de la humanidad. No podemos verlo focalizado porque no se trata de eso. En este momento actual de la época humana, nosotros estamos viviendo una época muy materialista. Y el materialismo no es entendido incluso desde la filosofía antroposófica. No se trata de un materialismo que tenga que ver con dinero. Se trata de cuando el ser humano no puede comprender o niega la posibilidad de una vida post-terrenal y preterrenal. Y solamente puede... A ver, despacio. Niega la posibilidad de una vida post-terrenal y preterrenal. Explíquenos eso para mi mamá, por favor. Es realmente sencillo. Es cuando solamente puedo pensar de que existe la posibilidad de la vida terrenal. Nazco y muero. Pero no pasa nada más. ¿Sí? No hay nada que pase en los procesos espirituales después de que parto de la vida terrenal y antes de llegar a esta vida terrenal. Ese es un espacio bastante grande, el más grande del proceso del alma y del espíritu. ¿Y eso estaríamos hablando de temas como la reencarnación y cosas de estas? Exactamente, así es. Entonces, bajo esa perspectiva, si yo solamente puedo creer que existe el momento entre que nazco y muero, eso es solamente un espacio muy pequeñito del alma y del espíritu, ¿sí? Y es el espacio en el que estoy aquí en la tierra. Eso es un materialismo actual, realmente. Cada vez nos hemos alejado más de esa percepción de la certeza y la verdad de que ese mundo espiritual también existe. Entonces, en esa perspectiva, nosotros estamos aquí también desarrollándonos como una humanidad bastante materialista. Eso lleva a esa condición que tú estás diciendo. Lleva a la condición, por ejemplo, de la intelectualización precoz. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que los niños, ahora la infancia se ha acortado muchísimo, muchísimo. Entonces, estamos introduciendo a los niños a un mundo intelectual bastante rápido. Ya queremos que los niños de 4 años sean bilingües, que aprendan todo rápidamente, porque el decir en común son esponjas. Ellos son, en tal edad y tal edad son como esponjas y hay que enseñarles todo lo que más podamos. Pero nos vamos a un aprendizaje muy, muy cognitivo y muy intelectual. Es verdad que ellos están con una, digamos, apertura de conocimiento, estamos con todas las conexiones neuronales apenas madurando y abriéndose, pero ahí justo lo que hay que hacer es dejar todos unos elementos para la vida entera, para lo humano. El conocimiento siempre va a llegar y siempre vamos a poder aprender lo que hay que aprender, pero esos cimientos del primer septenio son muy importantes y del segundo septenio de vida. Y lo otro es que, dado esa intelectualización precoz, ahora tenemos chicos que terminan el bachillerato de 16 años y medio, de 16 años, de 15 y medio, muy jovencitos, y no podemos pedirle, de verdad, es imposible pedirle a un ser humano que si apenas está terminando su segundo septenio y empezando el tercer septenio de vida, que empieza de 14 a 21, donde todavía estamos en formación de un ser humano, donde todavía necesita un cobijo adecuado de parte de los adultos, padres, maestros, para que aún ellos puedan percibir la verdad del mundo y ya pararse a los 20 años, 19, 20, 21, con pies más firmes en el mundo actual. Pues pedirles a chicos de esta edad que tengan una madurez para discernir, para hacer buenos juicios, para realmente comprender la esencia de lo que es un momento de enfermedad o de muerte, las crisis de la vida, las crisis biográficas. Yo pienso que es imposible, pero radica desde allí la situación, no en sí como juzgar a esto, Y, Z, los chicos,
el lugar no, sino un realmente momento humano que habría que poderlo comprender así. Doctora Pilar, en línea con lo que dice la doctora Luz Miriam, ustedes insisten mucho en su enfoque en la biografía del paciente, en la biografía del ser humano que tenemos al frente en este proceso de salud de enfermedad. Y en algunas de las cosas que pude mirar antes del programa, me llamaba la atención que ustedes, dentro de como sus protocolos de seguimiento, tienen en cuenta, por ejemplo, la manera como saluda a la persona, como estrecha la mano, que a uno le parecería que eso, ¿qué tiene que ver? Pero alguna razón tendrán ustedes. El ritmo respiratorio de la persona, cómo yo controlo mi respiración, cómo se me ve que respiro cotidianamente, el nivel de la temperatura corporal, cosas que a uno le parece que eso como que no es. Entonces, y le escucho ahora a la doctora Luz Miriam que insiste mucho en el septenio y habla de algo que nosotros en este programa hemos insistido mucho cuando hablamos de violencia, hablamos de maltrato, hablamos de mala educación, hablamos de descomposición social, y es que a los niños esta sociedad les está negando el derecho a ser niños, porque los estamos volviendo adultos precoces y malos adultos. Además, cuando uno escucha una noticia donde ayer o antier decía el defensor del pueblo de Cali que hay niños de 7 años que ya tienen 5 asesinatos encima, uno dice, algo muy extraño está pasando, porque es que un niño sea capaz de tener 7 asesinatos encima, eso ya rompe cualquier tipo de análisis lógico. Entonces, le quiero pedir que insistamos en esto. ¿Cómo es que se conecta ese tema de la biografía del ser humano? Antes uno ha oído hablar, no es que usted lo que está somatizando, usted todo su problema de corazón, ese infarto que le dio es porque usted ha somatizado no sé qué cosa. Explíquenos eso para que lo entendamos todos. A ver, es bien importante la concepción de que la medicina no es ajena al momento actual de la humanidad. Como decía Luz Miriam, en el siglo XIX el materialismo está imperando. La medicina no es ajena a esa misma concepción del ser humano. ¿Qué sucede con esto? Solo tenemos en cuenta, y la medicina, como tú decías ahora, los chicos y el método científico está basado básicamente en la física, en la química y en las matemáticas, todo lo que se puede pesar, cuantificar, medir. Lo otro es casi inexistente y es casi como uno desconocer que ese ser humano que tiene un cuerpo físico tenga este otro entorno y esta ampliación, porque la propuesta de nosotros es tener en cuenta la medicina, la parte física, que es supremamente importante, pero sin desconocer estas otras áreas que hacen que podamos tener una visión integrativa del ser humano. Cuando vamos a ese enfoque integrativo del ser humano, es supremamente importante ver la biografía. En la biografía, ¿qué vamos a ver? Hay unos procesos y esta biografía está dividida en septenios. Se supone que cada 7 años ocurren eventos que marcan ciertas circunstancias especiales en la vida del ser humano. Por decir, el primer septenio es el primero y el segundo septenio en la biografía más adelante del ser humano son fundamentales. Y por eso es tan importante que estos chicos en los primeros 7 años se les respete, como tú decías, la veracidad en que están viviendo un proceso de formación desde lo vital. ¿Qué sucede cuando estos chicos son intelectualizados tempranamente? Esas fuerzas vitales que debían de estar al servicio de la formación de sus órganos, de toda su formación física, de toda su vitalidad que va a ser reflejo más posterior en su vida, va a ser utilizada en una intelectualización, en unos procesos neurosensoriales que lo van a desvitalizar desde lo físico. Y otra parte importante que de pronto no hemos comentado, la medicina antroposófica tiene un área y un campo de acción bien importante, y es el médico escolar. Es el médico que acompaña en los procesos con el maestro, en todos los procesos cognitivos, en todo su proceso de formación de ese ser humano, y uno ve niños que son intelectualizados
tempranamente en lo físico se ven desvitalizados, desvitalizados. Son niños con mucho neurosensorio, lo que hablaba Luz Miriam, niños que a los 4 años te hablan varios idiomas, manejan computadores, dominan las matemáticas y se les perdió esa oportunidad de ser niños. Entonces, en la medicina antroposófica es supremamente importante respetar los procesos del ser humano y ella nos invita a que nosotros desde lo fenomenológico y desde los procesos veamos que todo es una réplica, todo es un ritmo que se debe respetar y el ser humano como que se aisló de todo esto, se aisló de la naturaleza, le dio espalda a todo y se convirtió como en un ser autónomo y no podemos ser así, somos unos seres humanos que necesitamos de las relaciones, necesitamos del entorno para poder sobrevivir. Entonces es muy importante esta biografía porque si tú dentro de la historia clínica verificas que fue un niño que tuvo una parentalización temprana, o sea, niño que le tocó asumir responsabilidades que no eran de niños, como estabas comentando ahora, madres que salen a trabajar y que los niños quedan, ¿quién es la niñera del siglo XX? El televisor, el computador, niños que no están acompañados, y el contacto humano es fundamental, tú lo puedes tener, y los seres humanos ahora como con esta angustia que la hemos percibido de que sabemos que no estamos siendo como a la altura de las necesidades de nuestra niñez, entonces ¿qué hacemos? Les compramos el aparato, los llenamos de videojuegos, les estamos dando cantidad de cosas materiales que en el fondo sabemos que no estamos supliendo, la compañía de una madre, de un hogar, de una calidez, de todo este entorno, del juego que debe llevar el niño, un juego al aire libre, un juego con sentido, no es como que soltémoslo. En la medicina antroposófica se habla muy específicamente de lo que es la expansión y la concentración, que es lo que en el fondo todo ser humano necesita. Tú debes salir al mundo, pero también te debes retirar en determinados momentos para tener como una retrospección, estar bien parado en el mundo y saber cómo estoy visualizando el mundo, cómo lo estoy concibiendo, porque si me quedo solo en el afuera, pues nunca voy a tratar de hacer procesos como de conciencia con respecto a todo lo que está sucediendo a mi entorno. O si me quedo solo adentro, pues también es una dificultad del ser humano que no se abre. Entonces es muy importante ese respirar. La misma respiración nos dice, el ser humano debe estar hacia afuera cuando expira y hacia adentro cuando inspira. Y así es en todo. Y este proceso que uno lo vivifica en la respiración se ve alrededor de todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces es estar muy despiertos, es no percibir como que los fenómenos suceden por simple casualidad. Si tú observas en el mundo mineral, en el mundo vegetal y animal, encuentras muchas respuestas de las cosas que suceden en el ser humano, porque no somos ajenos a que este entorno, a que este cosmos afecte a todos los reinos de la naturaleza y que en últimas el ser humano es una composición de todos esos reinos, y la medicina antroposófica por eso sería tan compleja, porque requiere que esta persona que está en formación tenga un nivel de dominio del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal y específicamente del ser humano con su yo y